Jehová habló a Moisés diciendo: hazte dos trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocare, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocares alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocares alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para su partida. Pero para reunir la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas, y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría, y en vuestras solemnidades, y en los principios de vuestros meses, tocaréis la trompeta sobre vuestro holocausto y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Tome asiento, iglesia de Jesucristo. Prohibido dormirse. Denle una alabanza de aplauso al Señor en esta hora. A su nombre, a su nombre. Tú eres el que vive. Gloria al nombre del Señor. Vamos a meditar en esta historia de la palabra del Señor, Antiguo Testamento, libro de Números, aleluya, capítulo 10. Tiene un prefacio, dice aquí en mi Biblia, las trompetas de plata. Amén. Sentí de parte del Señor tocar esto porque me vino al corazón algo de parte del Señor. El mencionar o el recordar al pueblo del Señor los momentos que a veces nosotros en oración le pedimos a Dios una respuesta, le pedimos a Dios una palabra, le pedimos a Dios que Él defienda nuestra causa. Y aquí en el libro de Números, amada iglesia de Jesucristo, Jehová el Señor le da ordenanza a su siervo, el profeta Moisés, para que se haga trompetas de plata. Amén. Específicamente, iglesia de Jesucristo, estas trompetas fueron realmente hechas. Dice aquí, trompetas de plata de obra de martillo la harás. No lo mandaron a comprar, mandaron a que la hagan. No había, la mandaron a hacer. Como cuando uno quiere tener un encuentro con Dios, una palabra de parte del Señor, una respuesta de parte de Dios. Lo que queremos oír va de Dios directo al rema de Dios para nuestro espíritu. Yo creo que es muy bueno que el profeta, el apóstol, el evangelista, el pastor, el siervo, la sierva de Dios te suelte una palabra, es muy bueno. No digo que eso es malo, es muy bueno. Pero cuando uno quiere una rema, una palabra firme de parte del Señor, creo que me toca en lo personal a mí tocar trompeta y yo mismo hacer ese periodo de oración a su nombre. Es literal, por eso aquí dice, hazte dos trompetas. No lo mandó a que vayan a comprar, no lo mandaron a que la vayan a prestar, la mandó el Señor Jehová a que el profeta Moisés le diga a los artesanos para que todo el pueblo sepa que se iban a hacer dos trompetas. Pero aquí hay algo que me interesa bastante tocar. El verso 9. Aquí habla, cuando salgan a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare. Muchos de nosotros hemos tenido luchas, guerras, problemas, dificultades, adversidades, algo que nos molesta, nos inquieta, ya sean enemigos físicos, enemigos, enfermedades, enemigos, los demonios, en fin, muchas cosas que al pueblo de Dios le aflige, le atormenta, le acongoja, nos trae tristeza, y nosotros vamos al tiempo de oración a refugiarnos en la presencia del Señor, a su nombre. Pero el Señor dice que las trompetas que el Señor mandó a hacer para el pueblo eran específicamente para convocar, que es convocar, llamar, para que el pueblo se reúna. Como cuando se hace una reunión, todo el pueblo es convocado, todo el pueblo es reunido, todo el pueblo es de una manera atraído por el sonido de una trompeta, a su nombre. Cuando tocan la trompeta, el verso 3 dice, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo. Es decir, Dios estaba mandando eso para que el profeta Moisés ya no esté gritando como los tanqueros, vamos a decir, Señor, a su nombre.
Amén. Era para que alguien encargado, y si usted leyó conmigo, eran los sacerdotes levitas, eran los que tenían esa tarea de convocar. Cualquiera no convoca una tarea de parte del Señor para hacer actividades, para hacer reuniones, para hacer trabajos, tareas de parte del Señor. Tienen que ser hombres escogidos de parte de Dios, que toquen trompeta para que el pueblo atienda a la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí dice, cuando toque trompeta, el verso 3, toda la congregación se reunirá. Ahí el pueblo está reunido delante del Señor en el tabernáculo para que Dios trate con ellos, para que el pueblo sea ministrado, para que Dios le hable, o para que se pongan a cuenta, lleven sus ofrendas, su cabrito, macho, su cordero para el pecado, lo que sea. Ellos se iban a reunir. Amén. El verso 5 dice, cuando toques alarma, entonces moverán los campamentos. Recuerde que Israel salió de Egipto, ellos estaban en una peregrinación rumbo a tierra de Canaán. Ellos estaban asentados en todas las laderas de la tierra de Canaán antes de poseerla. Ellos estaban en ciertos lados, eran como que fueran gitanos. Ellos se paraban en un lado y ahí estaban. Incluso dice la Biblia que cuando la nube de Jehová venía y se estacionaba en un lugar, mientras la nube no se movía, nadie podía levantar la tienda y moverse. Mientras la nube se quedaba, todo el campamento estaba ahí esperando que Dios haga algo. A su nombre. Significa que cuando la nube de Dios se siente sobre un lugar, yo no me puedo mover, porque Dios para algo le aseguró. Y si yo me voy estando en la nube, me pierdo la bendición. Si me hago entender, iglesia de Jesucristo, lo que enseña la Biblia. Ahora, dice acá, verso 6, y cuando tocare alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. O sea, específicamente, iglesia de Jesucristo, las trompetas que Jehová el Señor mandó hacer era para que el pueblo esté alerta. Ya Dios en cierto momento habrá permitido Moisés le diga, ¿sabe qué? Anda a avisar al pueblo, anda a avisar al otro. En ese tiempo no había WhatsApp. Hoy por hoy mandamos una invitación y todo el mundo la recibe digital, todo el mundo la recibe por Gmail, todo el mundo la recibe por TikTok, por diferentes medios. Ahora, pero en ese tiempo los mensajeros quizás no se abastecían, y Dios en su grande misericordia designó que se hagan trompetas de plata con el propósito de convocar a todo su pueblo a su nombre, convocarlo, pero con misiones específicas, para convocarlo a la iglesia, al tabernáculo de reunión o a la casa de oración. Amén. Luego para que el verso 4 dice, cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. O sea, aquí era una convocatoria para los guerreros, para los hombres de guerra. ¿Usted cree que cuando Dios llama, no todos responden al llamado? Porque no todos son llamados con el mismo sonido. ¿Se me va a entender, iglesia de Cristo? Cuando Dios llama, a veces responden los guerreros, los valientes, los intercesores, los pescadores de almas, los que van a luchar contra el diablo, contra los demonios. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? ¿Cuántos podemos decir aleluya? ¿Cuántos podemos decir que Maranata se acerca tu rey, iglesia poderosa? El verso 9, iglesia de Cristo, yo creo que muchos de nosotros, cuando tenemos problemas, pegamos el grito para el cielo. Otro, pastor, profeta, un break en su agenda y ore por este cabezón. Amén. Pero Dios me está diciendo que me haga trompetas de plata. Yo soy el responsable. Puede que la trompeta imite un sonido. Hay algo específico que Jehová el Señor está diciendo aquí. Verso 9, capítulo 10, libro de Números. Cuando saliere a la guerra en vuestro territorio contra el enemigo que te molesta, tocaréis alarma con las trompetas. O sea, quizás el pueblo estaba tranquilo. De momento a otro venían los filisteos, los amonitas, los moabitas, los amalecitas, toda esa gente depravada que eran enemigos perversos, que eran enemigos demasiado crueles, que molestaban a Israel. Pero Dios les dice, ahí están las dos trompetas que yo mandé a hacer. Tienen que mandar a tocarlas. ¿Por qué propósito? Para hacer bulla. Aquí dice, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. A su nombre. Miren cuál es el propósito de tocar trompeta, de clamar, de orar. ¿Cuántos hemos tenido victoria a través de clamores? Solo yo.
¿Cuánto hemos tenido victoria, respuesta, señales, manifestaciones, evidencia de la presencia amasada, lama, de la presencia de Dios en nosotros a causa de tocar trompeta a su nombre? Libro de Joel capítulo 2 dice: tocad trompeta en Sión y dile a mi pueblo, tocad ayuno y proclamad en la asamblea. Así dice Joel capítulo 2. Hasta para convocar ayuno tocaban una trompeta. Hoy por hoy, a mí a veces hasta risa me da cuando los pastores, los líderes le dicen: hermano, si puede usted ayunar, pero pregúntale si puede venir a la pollada. Pregúntale, de cabeza viene. No lo mire que no ha venido. Amén. Acá dice: tocaréis trompeta y seréis recordados. Dios está queriendo que su pueblo aprenda a que Dios lo recuerde. Dice la palabra de Dios, el libro de Éxodo, capítulo 2, si mal no recuerdo, el pueblo de Israel estaba siendo afligido a causa de la aflicción en Egipto, por causa de los capataces que tenían encima los hebreos. Y usted conoce la historia de la Biblia, que Moisés sube al monte Sinaí con el pretexto de ver por qué no se consumía aquella zarza. A veces Dios nos llama con pretexto. A los que somos curiosos, con pretexto nos va a llamar el Señor. A veces el Dios de los cielos te llama de esas múltiples maneras a su nombre. Y Dios llamó así a Moisés. Y mientras Moisés estaba en el monte, ¿qué dice la Biblia? Dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Dice: me he acordado del clamor de mi pueblo. ¿Verdad que así dice la Biblia? Se parece igual. Un clamor es que hace que Dios te recuerde. Mientras tú y yo no clamamos con trompeta, gritamos duro en la casa al marido y a la mujer, a los hijos, al perro, al gato, al chico, al vecino, alabado sea Dios, somos recordados por el diablo, por los demonios. Pero cuando clamamos con las trompetas que Dios la ley de nuestra boca, somos recordados por el Dios Todopoderoso. A su nombre sea toda la gloria. ¿Tienes gente vivo? Y Jehová le dijo a Moisés: me he acordado de mi pueblo que está en Egipto. Si usted no tiene entendimiento, gracias a Dios lo tenemos, los que somos de Cristo, podemos entender como que Dios sufre de amnesia. Mientras usted y yo no oremos, como que pareciera que Dios sufre de amnesia. Pero cuando usted y yo clamamos arriba del cielo, la misma presencia de Dios le dice: Padre, está clamando Alejandro, está clamando Jenny, está clamando Jorge, está clamando Jonathan, está clamando Marlene, está clamando la iglesia, la novia de Cristo. A su nombre. La misma santidad de Dios le reclama a Él mismo. El clamor de los golpes del pueblo hebreo que tenían, ¿qué dice? He sido, y te enviaré y voy a descender a liberarlo, porque he visto la aflicción con que los egipcios afligen a mi pueblo. Aquí está diciendo Números capítulo 10 verso 9: cuando tu enemigo te moleste, tocaréis trompeta. Y no va a tocar. ¿Cómo es el sonido de una trompeta? Es bien agudo, es fuerte. Una vez yo estaba en la escuela, quinto grado, sexto grado, el profesor que nos daba la materia de música era el músico de la banda Falconi Junior. Y él llevaba guitarra, llevaba acordeón y llevaba trompeta. Y a veces él llevaba todo eso. Y cuando él se descuidaba, se iba para hacer algunas cosas y dejaba ahí. ¿Usted cree que yo podía sonar esa trompeta? Me dolía los cachetes, me dolía la garganta. Ni pío salía en esa trompeta, ¿no? Gracias al Señor. ¿Ah? Porque uno tiene que tener habilidad primeramente. Entonces, para tocar trompeta, uno tiene que aprender a tener disposición en el corazón. A veces nosotros queremos tocar una trompeta, esas oraciones aguardas, Señor, hasta cuándo el problema y ya. Y gloria a Dios. Esas oraciones relámpago, flash. Eso no es ningún toque de trompeta. Para ser yo oído por el Señor, tiene que haber Dios, mejor dicho, tiene que percibir en los oídos santos de Él sonido de trompeta. Dios no va a atender queja, querella. Dios no va a atender argumentos suyos, argumentos míos. Dios no va a atender querella. Dios va a atender sonido de trompeta. Eso es lo que va a atender el Señor. Porque el Dios de los cielos me está diciendo: cuando te molesta tu enemigo, tocaréis alarma con las trompetas. Nosotros tenemos varias herramientas, tenemos oración, tenemos ayuno. ¿A cuánto los que estamos aquí nos ha tocado orar? Y a veces nos ponemos en el tiempo de oración, a veces oramos una oración como
litúrgica, algo así, ya aprendido. Pero llega un momento que el Espíritu de Dios te enchufa, te conecta, tú no eres el mismo. Y el pueblo que está allá comienza a ser activado, comienza a ser conectado, comienza a ser encendido, porque a veces el pueblo viene paquete lleno, a veces viene el pueblo carnal, a veces viene el pueblo enfermo, atribulado, y con el toque de trompeta que tú estás ministrando, recibe el pueblo la bendición. A su nombre. Recuerda, iglesia de Jesucristo, debemos de tocar trompeta para ser recordados. Usted y yo tenemos que meditar y entender si Dios se está recordando de mí. Claro que Dios sabe que usted existe. Claro que Dios sabe que usted es su hijo. Pero queremos que Dios nos recuerde respecto a un problema en especial. Israel, 400 años. Si usted lee el libro de Génesis, Dios le habla al profeta Abraham, el padre de la fe, al amigo de Dios, y le dice: ten por cierto que tu pueblo será esclavo 400 años. Y si usted va al libro de Éxodo, durante 430 años exactamente, Israel sale de la tierra de Egipto. 400 habló Jehová. Pero ¿por qué 30 años demoró? Porque 30 años se demoraron los hebreos en tocar trompeta. A veces queremos que Dios nos responda. ¿Qué estamos haciendo? Estaremos tocando trompeta como Dios manda. Y no dice trompeta, las trompetas. Usted tiene dos que le dan, son de plata, y usted tiene que fabricarlas. Entonces ahora, en el tiempo de oración, en su casa, en su habitación, en el aposento, en el lugar específico, predilecto, especial que nosotros tenemos en nuestros hogares, cada uno de los hermanos, los siervos del Señor en casa tienen un lugar preciso para orar, para que nadie lo moleste. Ahí usted diga: te presento las trompetas, Señor, que ya he fabricado. Las he fabricado a punta de rodillas, a punta de lágrimas, a punta de estremecimiento, a punta de congoja, a punta de quebrantamiento. A su nombre. Para fabricar algo, las trompetas, dice aquí: hazte 2 trompetas, el verso 2 del capítulo 10, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo. Usted sabe lo que le estaba mandando el Señor a hacer: que la metan a la candela y le vayan a pegar con el martillo, que le den forma. La oración no es una oración aguada, no es una oración guachihuachi, no es una oración enclenque, no es una oración anémica, es una oración que usted está pega. Y usted va a entender que su oración rompe la atmósfera de los demonios, rompe el cielo y baja en respuesta divina. A su nombre. Samaya la raza manda aquí, ¿no? Su nombre, pero en el camino dice el Señor: seréis recordados por Jehová y seréis salvos de vuestros enemigos. Dos cosas que Dios está prometiendo a causa del sonido de las 2 trompetas. Dios te va a recordar y te va a salvar. ¿Qué dice Dios con los hebreos? Se recordó Dios, los reconoció, dice también la Biblia. Dice que Dios los reconoció. Dios no los reconocía. Mientras nadie gritaba abajo en Egipto, mientras nadie clamaba, mientras nadie se afligía, mientras nadie se derramaba delante del Señor, Jehová no los reconocía. Yo pienso y yo digo: Jehová tiene que haber dicho: este es mi pueblo, este es de mi pueblo es fuerte, mi pueblo es de guerra, mi pueblo es caliente, mi pueblo es un pueblo conquistador victorioso. Este pueblo que está acá no llora, pasa durmiendo, pasa quejándose, es vago, es ocioso. No lo reconozco. Por eso dice la palabra que Jehová los reconoció y descendió para liberarlos. Obviamente que Jehová envió a Moisés el profeta, y usted conoce las grandes maravillas que Dios usa para libertar a los hijos de Israel. A su nombre. Por eso le dije antes: ¿cuántos de nosotros hemos tenido esos clamores que parece que se nos va a salir las tripas? A mí me ha tocado llorar de parte de Dios. A veces he entrado en un periodo de angustia, entro a las rodillas y de momento usted se pierde y Dios comienza a ministrarte, comienza como que Dios te jala las tripas por dentro. Eso se llama quebrantamiento del espíritu. Por eso el profeta Jeremías dice: ¿cómo quisiera que mi hígado se derrame por tierra? Es muy raro en la casa de oración ver hermanos clamar, llorar, interceder con un quebrantamiento, con una disposición, con una entrega, que comienzan con su oración a romper las trampas del diablo. Por eso le digo: a veces la oración se vuelve algo litúrgico. Le decimos: hermano, lleve tiempo la oración, solamente cumplimos y nada más. Y tenemos que entender que es el momento en que yo voy a tocar trompeta para Jehová. Voy a tocar trompeta.
Y usted puede, de parte del Señor, ser usado para convocar a la iglesia, para llamar a los príncipes de los millares, para mover el campamento, o para ser recordado por Jehová, para que nos libre de nuestros enemigos. Y aquí hay bastantes enemigos, usted lo sabe. Enemigos físicos, enemigos espirituales. La iglesia está sitiada de enemigos. La tierra está sitiada de demonios. Pablo lo dijo, que tenemos una lucha que no es contra la sangre ni contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. A su nombre. Un pastor decía hace tiempo, Dios le había hablado y le dijo: mi pueblo no sabe orar. Y el Señor le dijo: pero Señor, es que quizá el pueblo no aprende a orar, o quizá nadie le enseña. Te dije que mi pueblo no sabe orar, no le gusta orar. A veces se convoca a conciertos, tienen que devolver a la gente porque no hay dónde meterla. Se convocan otras cosas, nadie entra. Pero usted contrate, qué sé yo, el Estadio Modelo, el Yeyo Gúrega, para un día de clamor nacional. Es muy raro. Mire, yo tuve la experiencia, más o menos creo que tiene como 7, 8 años, si mal no recuerdo. Hubo una invitación al Estadio Modelo. Vino Marcos Barrientos, lo trajo, se dice así, lo trajo, o invirtieron la Cooperativa de Ahorro y Crédito de Aquilema. Ellos fueron los que invirtieron para que venga Marcos Barrientos. Y la propaganda decía: tiempo de oración, concierto de oración. Yo estaba en ese tiempo en la Valeria Estacio, yo vivía, yo estaba congregando en un ministerio cerca de donde yo vivía, y las hermanas decían que queremos ir a ese ministerio. Y yo le dije: yo voy a ver cómo consigo las entradas, porque ahí decía tiempo de oración y concierto de oración. Y la mayoría de las hermanas de ese ministerio, esas hermanas más vivían de rodillas que de pie, todas esas hermanas. Entonces, la gracia de Dios permitió que yo me contacté con un hermano que estaba en esa cooperativa de Aquilema. Él me dijo: toma este formulario, llénelo con todos los nombres de la congregación, que es usted, líder, evangelista, que es obrero y un evangelista. Muy bien, tome, llene. Y aquí hay espacio para 25 entradas. Usted lo llena y mañana las trae confirma con los nombres y yo le entrego. Y efectivo, llevé esa hoja con 25 nombres, con la firma, con la cédula, y me dieron las 25 entradas. Toda la iglesia fuimos para allá. Contentas las hermanas. ¿Por qué? Porque ellas miraron tiempo de oración. A esas hermanas les gustaba la oración. Pero cuando fuimos allá, la oración al braveo 10 minutos. Y el resto era pura música, brinco, salto. Está bonito. Pero las hermanas me decían: hermano, ¿por qué miente? Yo vine a orar. Yo vine a doblar mi rodilla delante de Dios. ¿Sí entiendo lo que le estoy diciendo? A veces al pueblo lo que le gusta es el espectáculo. Pero tocar trompeta es muy raro. El tocar trompeta casi no es público. Es detrás de la cortina. Nadie te ve. Nadie te recompensa. Nadie te va a ver. Solo el Dios de la gloria. Y esos toques de trompeta detrás de la cortina, nadie los conoce. Pero usted sale detrás de la cortina y va a revolucionar media iglesia, medio mundo. Va a traer un avivamiento que la gente dice: ¿y de dónde usted sabe? Porque nadie vio el toque de trompeta que pegó detrás de la cortina. Hagan palabra al Señor en esta noche. Así recuerde, amada iglesia, tocar trompeta a causa de sus enemigos. Identifique bien sus enemigos. No va a mirar para los lados. Identifique bien su enemigo. Tenemos que aprender a detectar qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos está molestando. Y en tiempo de oración, tocar nuestra trompeta, nuestra alarma. Alarma. Cuando hay problemas, es ahí que la gente clama. Cuando vino el COVID, toda la gente oraba, clamaba, ayunaba, vigilia, culto, célula, los apartados por montones. Terminó el aviso porque la OMS dijo que ya se acabó. Todo el mundo al mundial de nuevo. Todo el mundo al mundial. Todo el mundo se apartó. Raros, muy poquitos los que quedaron. Aquí el Señor me está diciendo: y seréis salvos de vuestros enemigos. Para terminar el verso 10 del capítulo 10 del libro de Números. Y en el día de vuestra alegría, se parece a lo que dice esa alabanza, que es bonito alabar a Dios cuando todas las cosas salen bien, pero cuando van mal. Acá dice: también en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades. Hoy tenemos una fiesta solemne. Yo le doy gracias a Dios por el respaldo de todos ustedes, iglesia, Señor, a este ministerio. Amén. Dice acá: en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses. A veces estamos desesperados. El principio del mes
vamos a hacer una fiesta, vamos a invertir la plata para tal cosa. Está bien que usted piense en su fiesta, en su cumpleaños, que piense en tal cosa, pero dice el Señor, en los principios de vuestros meses, cada mes hay que tocar trompeta. Lo estaremos haciendo. Mira lo que enseña la Biblia. Por eso que al pueblo hay que enseñarle palabra, hay que enseñarle principios, hay que darle base, fundamento, para que el pueblo camine en la ley de Dios. En vuestros meses tocaréis la trompeta sobre vuestros holocaustos. Estaremos tocando trompeta cuando le presentamos una ofrenda al Señor, una actividad al Señor, una fiesta espiritual para el Señor. Tocaremos trompeta como Él lo demanda, como Él lo dice, como Él establece. Será tanta iglesia de Jesucristo. Cuando usted tenga alegría, toque trompeta. Cuando usted tenga fiesta solemne, toque trompeta. Cuando empiece un mes, toque trompeta. Cuando usted presente su holocausto, toque trompeta. Es muy raro que la iglesia se mueva en eso, porque estamos en un ambiente muy tecnológico que está apagando el fuego, está apagando el fluir del Espíritu de Dios. Por eso que la iglesia primitiva era una iglesia poderosa. Digamos, no había tecnología, habían otras cosas que quizás distraían. Por ejemplo, ¿por qué usted cree que Pablo le dijo a Timoteo, a su hijo amado en la fe, en la epístola a Timoteo, le dijo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso? Oiga, yo conozco hermanos pepudo, y ministran ahí con blusita pequeña, con licras en el cuerpo. Creen que el médico les mandó a hacer. No, ningún médico. Eso se llama ego, para presentar la musculatura, para presentar algo egocéntrico en muchos casos a su nombre. ¿Por qué usted cree que Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad? Porque en el tiempo que Pablo cogió a cargo como discípulo a Timoteo, en el tiempo de ese entonces, habían las Olimpiadas en Grecia, en Maratón, que era una ciudad griega, y habían bastantes actividades físicas culturistas de ese tiempo. Y la mayoría del pueblo de Dios les gustaba mezclarse. Usted no se da cuenta que la mayoría de fiestas de este mundo, el pueblo cristiano mete la nariz en la mayoría de fiestas. No lo mire. No lo mire, le dije, no lo mire. No lo mire. Amén. El pueblo cristiano mete las narices en donde no debe de meterla. Que si Dios lo mandara a festejar, no festeja. Pero el mundo, oiga, el mundo es todos los meses por la fiesta. A ver, hoy día fue el día del vago, el día del trabajador, perdón. Amén. Para todo es fiesta. En ninguna fecha del calendario gregoriano, que se llama el calendario de nosotros, se celebra a Jehová, porque es un calendario humano. Jehová tiene sus fiestas, sus celebraciones en la Biblia para celebrarla, y en boca de ella el pueblo del Señor le toca trompeta a Jehová nuestro Dios. Entonces, cuando Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, no sirve para nada. Usted puede hacer ejercicio, quizás porque se fue a hacer un examen, un diagnóstico, y el médico le detectó todas las arterias llenas de grasa, está con los triglicéridos elevados a 1000, y el médico le dice, ¿sabe qué? Corra por la mañana, ejercicio. Eso es muy distinto. Pero usted estando sano, se va al gym Hércules, se va a alzar pesas y pesas, ya no ayuna, ya no ora, ya no lee Biblia, y todos los días va al espejo a verse ese esqueleto con dos ojos. La voz del Señor. Eso no. ¿Cuánto le alaban a Dios? ¿Cuánto le alaban? Siempre le decir aleluya. ¿Quiere ver que vive? Sí, porque sería ilógico que usted haga ejercicio y usted no mire los cuadritos. ¿Ah? Hombres y mujeres son así. Pero Pablo le dijo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Para eso es que Dios te llamó, para que te prepares para ser santo, no de los últimos tiempos, sino santo de Cristo. Pues iglesia de Cristo, el rema que Dios nos da en esta noche, toca trompeta, dile a tu hermano que está al lado, toca trompeta para que seas recordado por Jehová tu Dios. Póngase de pie, iglesia de Jesucristo. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche. A su nombre, que el que vive. Si podemos decir gloria a Dios. Poderoso Dios. Si no tiene trompeta, no vaya a Gallardo a comprarla. Tiene que hacerla. Espiritualmente hacerla. Cuando escuchamos el testimonio de los 8 ancianos de Rusia, le invito a escucharlo en YouTube. A mí me gusta eso porque
los 8 ancianos de Rusia eran ancianos. Y el más joven de ellos creo que tenía como 90 y algo. Y el más viejo tenía tantos años que no se acordaba cuántos años tenía. Eran 8 viejitos. Y los únicos cultos que ellos tenían de predicación eran una sola vez en el mes. Y todos los cultos eran cultos de oración, de oración, de oración, de oración, de oración. Y cada vez que ellos tenían el privilegio, decía el testimonio, de escuchar la palabra de Dios, ellos decían: gracias, Señor, por tener el privilegio de escuchar la palabra. Hoy en día le hablan palabra. Uy, ya empezó otra vez a gritar. Uy, aquí era que se acaba, que me tengo que ir. Mire cómo cuando la gente no escucha palabra y desea oír, hay un privilegio. Y hoy que nos hablan por todos lados nos sentimos aburridos. Y el testimonio cuenta que este pastor joven que pastoreó a los ancianos tenía problemas con ellos porque los ancianos tenían otra visión. Ellos le estaban pidiendo a Dios en oración, tocaban trompetas durísimos, ese viejito, lo voy a decir yo. Tocaban durísimo. Ellos le decían: pastor, queremos un local más grande. Pero le decía el pastor: pero siervito, si a usted ya le quedan creo que 10 minutos para que se vaya con Cristo, ¿para qué quiere? Es que usted está mal, pastor. Es que lo que nosotros queremos no es para nosotros, es para los que vienen detrás de nosotros. Samaya, es cuando se tiene visión. Usted no piensa en usted. Hay gente que son comensalitos, hay cristianos que son mezquinos, son orgullosos, son egoístas, piensan en ellos, no piensan en los de atrás. Y los hermanos oraron por eso y compraron un teatro abandonado en Rusia. Y luego que compraron el teatro, este pastor argentino, creo que es, visitó a uno de los ancianos. Y él decidió visitar a uno de las ovejitas del anciano para hacerle desistir de lo que estaban pidiendo de comprar un local más grande para meter 8. Entonces, cuando él fue a la casa, él llegó a la casa y escuchaba sonidos de cincelada. Y le decía: ¿qué estará pasando acá? Dice el pastor joven. Y le decía, cuando él coge, creo que dice que se asoma por la ventana, llamó y el hermano le abre. Le dice: pase, pastor, bienvenido. Le invitó unos tostones de manzana, o como patacones, mejor dicho, de manzana. Y el hermano le extiende la mano hacia el pastor, el anciano, y las manos del anciano estaban todas raspadas, lastimadas, porque el anciano había estado haciendo un púlpito de piedra y tenía un martillo y un cincel y estaba haciendo. Y el pastor le dice: y hermano, ¿qué está haciendo? No, me dice: ¿para qué vino, pastor? Para nada, le dice. Me cayó la boca porque vio a su oveja preparando un púlpito a punta de mano. A veces hay que pagar precio. ¿Usted quiere ver gloria de Dios? Paguemos precio. A veces queremos la gloria de Dios a vaca soñada. Queremos manifestación de Dios como que fuera que usted va al tuti al día. Usted tiene que pagar precio. Y este pastor lloró al ver a ese anciano como con sus manos viejitos haciendo un púlpito de madera. Y le preguntó: ¿a qué vino, pastor? A nada. ¿Ya qué le va a decir? Pues si vio a su oveja pagando un precio. A veces nosotros queremos estorbar ignorantemente en la búsqueda de un siervo, de una sierva. No estorbe el que está pagando el precio. Mire, si usted no hace, haga para un lado que el otro avance. A su nombre poderoso Dios. Vamos a hablar, iglesia de Jesucristo. Cierre su vista. Desde ya coloque en su mano, espiritualmente coloque esas trompetas y llévesela para la boca. Que yo creo que Dios en esta hora va a poner guerreros a tocar trompetas en la noche. En Amasamaya, la Baisakiba, la Baba y su Kutaramacando. Trompetas de Dios voy a poner en la boca de mi pueblo en este último tiempo, porque hay mucho enemigo molestando a mi iglesia, hay mucha molestia, hay mucha adversidad y mi pueblo duerme, dice el Espíritu Santo. Mi Amasamaya, mi iglesia duerme. Padre, gracias te damos en esta hora por tu palabra que ha sido predicada en esta hora. Tu palabra, Señor amado, ha sido expuesta. Padre, nos ha recordado lo maravilloso, lo glorioso del toque de las trompetas que tu iglesia debe de hacer para ser recordado por ti, Padre amado. Padre, permítenos tocar trompetas en todos los tiempos de nuestra vida. Que no se nos haga, Padre mío, religiosidad, más bien que se nos haga costumbre, que se nos haga, Padre mío, una pasión, que se nos haga una tarea muy hermosa, muy gloriosa, el tocar trompetas para que tu iglesia sea congregada, para que tu iglesia sea movida, para ser recordados por ti, Jehová Dios de los ejércitos. Señor amado, activa
a los guerreros. Activa los atalayas para que toquen trompetas, Señor amado. Derrama, Señor amado, un buen sonido en la boca de los intercesores, de los que claman, de los que oran, de los que gimen. Muchos clamamos por nuestros hogares, por nuestras familias, por los ministerios, por las casas de oración. Es tiempo, iglesia de Jesucristo, que subamos el sonido de la trompeta, porque la maldad está creciendo más y la iglesia ha bajado el sonido de la trompeta. Y Dios le dice a la iglesia: toca trompeta, pueblo mío, toca trompeta en mi santo monte. Señor amado, muchas gracias por esta tu palabra que has puesto en mis labios para bendición de tu pueblo, para bendición de tu novia, la iglesia de Jesucristo. Gracias te damos, Padre querido, Padre amado, Padre bueno, por esta tu palabra. Toda la gloria es tuya, toda la honra y toda la alabanza. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Vamos, suelta, suelta su mejor alabanza de Padre. Vamos, que subas alabanza para la gloria, para el cielo. Que suba tu alabanza. Su nombre, que suba tu alabanza. Vamos, Samaya, vamos a ser recordados por Jehová, salvos por Jehová. Se te acabaron las vacaciones, ministro. Se te acabaron las vacaciones, ministro. Se te acabaron los sueños. A tocar trompeta, a tocar trompeta, a tocar trompeta, dice el Señor. Santo, santo, santo Jehová Dios de los ejércitos que mora entre los querubines. Bendita sea la gloria de Jehová desde su santa morada. A su nombre sea la alabanza. Bendita sea tu gloria. A su nombre le damos el paso a la amada pastora para que ella ore por las ofrendas y me pida de permiso. Fuerte, que no se